Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Les saluda Israel Díaz y como siempre estamos acompañados del doctor Marcos Agurto. ¿Cómo está, doctor? Bien, como siempre, con la duda quién acompaña a quién, dándole la bienvenida a todos a esta edición más del programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Muy bien, acabamos de ver las imágenes pues de dos señores conductores, me parece, ¿no? Que estaban ahí, que se agarraban a golpes. Y bueno, es un tema bastante para hablar mucho, ¿no? Sobre lo que se presenta en las vías hoy en día. Estaban tratando de solucionar una controversia. O sea, vamos, en forma práctica, ellos querían darle solución a un problema que se les había presentado. Ahí está. Y el problema que se ha presentado, si te das cuenta por la posición de los vehículos, es que se ha producido el llamado accidente de tránsito. Entonces, ahí vienen los reclamos. Bueno, al parecer el taxista salió del grifo, ¿no? Pareciera que el taxista Claro. ha estado llenando, tanqueando, como dicen, su vehículo. Ahí está en la posición. Ahí está la posición, se ve mejor desde el inicio. Quizás lo que nos va a llamar la atención no es tanto el ángulo de colisión, porque es evidente quién impacta a quién, ¿no? El cúster ha impactado a la camioneta y desde ahí es donde parte el problema, ¿no? Entonces, el taxista reclama por el daño causado, pero el cúster reclama la actitud o la acción que ha realizado el taxista, ¿no? Si ves el ángulo de impacto, la posición del impacto es del centro hacia atrás. Quiere decir que ya el vehículo taxi había tenido ganado prácticamente la totalidad del carril, ¿no? Y claro, ahí se produce. Ahora, lo que debería llamar mucho la atención ahí es la forma de la solución del conflicto. Porque hay un conflicto. A puño limpio. A ver, vamos a partir de un hecho, un conflicto. Nosotros en el Perú tenemos derecho, un derecho que es reconocido por la Constitución, es el derecho a la propiedad. Entonces, llamémosle propiedad pues a todo aquel bien que forma parte de nuestra esfera patrimonial, algo que nosotros tenemos derecho del uso y disfrute, y sobre todo su integridad. ¿Esto qué quiere decir? El Estado reconoce la propiedad privada. El Estado, de alguna manera, vamos a decir, no protege, sino garantiza de que esa propiedad mantenga ese valor que tiene. Entonces, aquí se ha producido un hecho en el cual el vehículo se ha producido un daño. Ahora, aquí tenemos una serie de temas como para poder hablar. Creo que vamos a comenzar y este café nos va a resultar corto para hablar. Entender algo. El evento le llaman accidente de tránsito. No sé si has escuchado mucho ese nombre. Sí, definitivamente. Ese término, ¿no? Entonces me parece que de repente para empezar a conocer sobre este tema, primero, ¿qué entendemos por un accidente? ¿Qué entendemos por tránsito? ¿No es cierto? Y Claro. ambas palabras cuando se juntan, ¿qué representan? ¿Recuerdas, Israel, la imagen que teníamos de dos vehículos en una carretera? Exacto. Y que había, pues, hubieron algunas respuestas en las cuales decían el rojo, el amarillo, iban así por... estaba como dividida, ¿no? Pero mayoritariamente Ahí la justo lo gente tenemos, entraba, doctor, pues, al vehículo amarillo, que es el que realiza ese giro, versus el vehículo rojo, que es el que lo impacta. Entonces, esta imagen que vemos acá nos va a servir para graficar y para poder entender el tema que tenemos para desarrollar al día, que es la responsabilidad por las infracciones. Ahí se ha producido un evento, se ha producido un choque, se ha producido un daño. ¿Qué es lo que trasciende o qué es lo que nos importa? Nosotros de este cuadro preguntábamos si era el rojo o el amarillo. El amarillo, definitivamente. Pensamos, claro, de que es el amarillo porque se ha metido, pues, doctor. Claro, ¿no? pero la pregunta, mire, iniciamos que la pregunta está mal formulada, porque si le preguntamos a cualquier televidente quién tiene la responsabilidad de este accidente, es una pregunta mal formulada. Y te explico, ¿no? Normalmente se pregunta, ¿quién tiene la culpa? Y te dicen, el amarillo. ¿Y por qué? Porque, bueno, cometió una imprudencia, cometió un acto contrario a las normas, pero hoy día vamos a modificar un poco nuestro vocabulario y vamos a hablar de términos diferentes. Ya no vamos a indicar culpa. ¿Quién tiene la culpa? Muy bien. Vamos a hablar de responsabilidad.
Y cuando hablamos del término responsabilidad, estamos hablando de alguien que tiene que responder por el daño causado. En este caso, hay 3 tipos de responsabilidad que se unen en el mismo evento. Y estas responsabilidades son, me parece, una es civil, tenemos la penal y la administrativa. Administrativa. O sea, cuando preguntamos por la responsabilidad, tendríamos que preguntarnos por cuál de estas responsabilidades estamos preguntando. O sea, en el mismo evento que hemos visto, pueden darse las 3 responsabilidades. Hay 2 responsabilidades que se dan en todos los accidentes, que es la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad penal varía. Vamos a ver qué es cada una de ellas. ¿Cómo no? Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, estamos hablando de las infracciones, o sea, del incumplimiento de las normas, las desobediencias, la comisión de actos que, de acuerdo a la norma administrativa, deben ser castigados con una multa. Entonces, si nosotros pensamos nuevamente en el cuadro, vamos a preguntarnos, ¿quién tiene responsabilidad administrativa? Y la respuesta sería aquel que ha cometido infracciones. ¿Y qué son infracciones? Bueno, las infracciones es un listado de actos que están prohibidos de realizar por parte del reglamento de tránsito. Entonces, tenemos una lista que dice, todo esto está prohibido, señor, y si usted comete alguno de estos actos, va a ser castigado. ¿Castigado de qué manera? ¿O va a tener responsabilidad? Responsabilidad administrativa. ¿En qué consiste la responsabilidad administrativa? Bueno, responder frente a la autoridad competente, en este caso la municipalidad, por haber desobedecido las normas de tránsito. Ok, con una sanción pecuniaria, por lo general. Generalmente o por excelencia es una multa. Es una multa, ¿no? La responsabilidad administrativa entonces engloba lo que es, bueno, usted ha cometido este acto, aquí está su papeleta de infracción, el señor va, cancela su multa, le cargan los puntos en su récord y cerramos el capítulo de la responsabilidad administrativa. Pero tenemos aún más. Claro. Ahora, si nosotros pensamos en el cuadro y decimos, ¿hay responsabilidad administrativa del amarillo? Por supuesto que hay responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque ha realizado un acto que está considerado infracción y es una infracción grave. Entonces, con el pago, el pronto pago entre los 7 días de 50 soles y 20 puntos en su récord, hemos dado por concluida el capítulo de la responsabilidad administrativa. Ya no hay más que hablar de responsabilidad administrativa. ¿Cuál es la confusión que tenemos, el espejismo en este gráfico que se ve siempre? Es, bueno, señor, pero yo considero de que el vehículo amarillo muy bien, si ha cometido una imprudencia, ha cometido un acto contrario a las normas. Ok, explicar, estamos hablando de la responsabilidad administrativa. Levantan su papeleta, pagan su multa, cargan sus puntos y se cerró el capítulo. Ahora, vamos a hablar de la siguiente responsabilidad que está dentro de un accidente y es la responsabilidad civil. ¿Qué cosa es la responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil nace, en este caso, del deber de indemnizar a otra persona a la cual se le ha ocasionado un daño. ¿Qué entendemos nosotros por daño? Y aquí es otro de los términos que vamos a cambiar en nuestro vocabulario a partir de ahora. Cuando hablamos decimos, ¿quién tiene responsabilidad por el accidente? En lo civil no se dice así. En lo civil dice, ¿quién es responsable de haber ocasionado un daño? Porque lo trascendente en el ámbito civil es el daño. ¿Y qué significa? Si el Estado garantiza que tú tienes una propiedad, garantiza la protección, su intangibilidad y que permanezca siempre con ese valor, es decir, el Estado garantiza de que nadie vaya a causarte daño, o sea, pérdida, desmedro, menoscabo. Y entendemos el daño como una transformación en negativo. Te voy a explicar. Yo tengo un bien, por ejemplo, vamos a suponer que hablamos de este bien tiene un valor económico que, por si acaso te digo, es muy alto, ¿no? Estamos haciendo comparativamente, tiene un valor muy alto. Entonces, si una persona le causa un daño, es decir, si en estos momentos lo golpeas, le dañas la pantalla, este bien ha perdido valor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con mi esfera patrimonial? Yo tengo un bien que tiene un valor X, pero producto del daño que le ocasionas es un X menos Y. Esto significa que he tenido una pérdida patrimonial, porque el daño es eso. Sigo teniendo el bien, pero ya no tiene el mismo valor. Entonces, ¿a qué le llamamos daño? Al daño le llamamos a toda afectación, y en este caso vamos a hablar en el ámbito jurídico, a toda afectación que tenga una persona que le cause pérdida, desmedro o disminución. Entonces, el daño puede ser material, el daño puede ser en la vida del cuerpo de la salud, puede ser personal, el daño puede ser moral, ¿sí? Y hay diferentes formas de daños. Entonces, en la parte civil, ¿qué cosa es lo que se trata? El daño como tal, partiendo de un principio.
principio universal. Nadie tiene derecho a dañar. ¿Correcto? Y el Estado garantiza que el patrimonio, los bienes que tú tengas, van a mantener ese valor. Y si alguien hace que pierda valor, te ha causado un perjuicio económico. Es como que yo te quite en estos momentos dinero. Entonces, ¿tú qué cosa vas a decir? Señor, mi esfera patrimonial se ha visto disminuida por el acto de ese señor. Si yo daño un bien, ese bien pierde valor. Y es como si te hubiera quitado dinero. Entonces tú vas a pedir que yo vaya a resarcir el daño causado. Si lo entendemos así en el accidente de tránsito, tenemos que hay alguien o uno de los participantes daña al otro. Y según lo que dicen las reglas de la responsabilidad civil, aquel que manejando un vehículo daña, tiene el deber de reparar el daño causado. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros dentro de la responsabilidad civil? ¿Quién dañó? Eso es lo que nos interesa. Si volvemos nuevamente, en algún momento poder observar el cuadro otra vez, ¿no? El cuadro de los dos vehículos impactando en la carretera, podemos hacer la pregunta. En ese momento que ves ahí, en ese preciso instante, ¿quién daña? ¿Rojo o amarillo? ¿El rojo? Entonces se cambió la figura. Mira, mantenemos el cuadro y habíamos preguntado primero, ¿quién era el culpable? ¿El amarillo? Bueno, luego dijimos, bueno, pero ¿quién ha cometido una infracción? El amarillo nuevamente. Pero si vamos a ver ahora, y eso es la responsabilidad administrativa, pero si vamos a ver la responsabilidad civil, nos preguntaríamos, ¿quién daña? ¿Quién daña a quién? Y por la El imagen rojo. podemos ver que es el rojo. El rojo. Entonces como que se voltea la tortilla, ¿no? Podríamos decir así en el lenguaje, se puede decir en el lenguaje coloquial, podríamos decir, claro, o sea, aquí lo vamos a entender de manera diferente. Oiga, mientras el amarillo va a pagar su papeleta porque ha cometido una infracción, el conductor del vehículo rojo va a ser responsable de reparar el daño causado. ¿Por qué? Casualmente por las reglas de la reparación civil. Habíamos visto ahí, tenemos un cuadro que explica qué cosa es la responsabilidad civil para poder entender esto, porque muchos televidentes estarán en estos momentos, no sé, pues un poco incómodos de decir, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? Si el amarillo se ingresa y cómo es que el rojo va a tener responsabilidad. Este cuadro nos explica, este cuadro de la responsabilidad civil nos explica. No sé si le puede dar lectura. Claro que usted sí. tiene una Surge, adicción. bueno, responsabilidad civil objetiva. Surge ante un acto antijurídico que causa un daño que ha de ser reparado. Este sistema se ha caracterizado por prescindir del requisito de la infracción como punto de partida y consecuentemente por no recurrir a la culpabilidad como criterio de imputación. Obligación de reparar los daños que se produzcan como concreción de los riesgos de determinadas actividades generalmente lícitas con independencia de la diligencia del agente. Mantengamos la diapositiva y no sé si te has dado cuenta dos cosas. Yo vi cuando lo estabas leyendo, cambiaba un poco la expresión como diciendo, caramba, ¿qué dice acá? No es porque esté en otro idioma, dice que se caracteriza por prescindir del requisito de la infracción como punto de partida. Exacto. Es decir, la responsabilidad civil, si vamos a este punto, es por lo que se llama la responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva es algo así como me importa el qué, más no me importa el por qué. Y es lo que dice acá. No nos interesa a nosotros cuál es la historia de este daño. Nos interesa que hay un daño que se ha ocasionado. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Acá no Y por viene eso a dice, detallar ello. prescinde del requisito de la infracción. Por lo tanto, no es uno de los argumentos para reclamar, para poder acceder a la responsabilidad civil, el acusar al otro de haber cometido una infracción. Eso no importa en la responsabilidad civil. Y luego dice, tiene como punto de partida y dice, y consecuentemente, no recurre a la culpabilidad como criterio de imputación, sino que simplemente obliga a reparar el daño a aquel que ha concretado un riesgo a través de una actividad que generalmente puede ser lícita, con independencia que dice de la diligencia de la gente, con independencia que hiciste bien o mal. La cosa es que causaste daño y es lo que se llama la responsabilidad objetiva. Yo creo que este cuadro sirve para entender la regla de la responsabilidad civil. Mira, la responsabilidad administrativa es una responsabilidad sancionadora, castigadora. Señor, usted cruzó el semáforo con luz roja y yo le dije que no lo haga, lo castigo. En cambio, la responsabilidad civil no necesita ese argumento. La responsabilidad civil simplemente dice un principio general. Toda persona tiene derecho a la propiedad y a mantener la integridad de esa propiedad. Y si alguien daña eso,
va a tener que reparar. Tiene que reparar. Señor, pero tiene que tomar usted en cuenta las circunstancias del daño. Si nos pondríamos a ver las circunstancias del daño, pues los propietarios saldrían muy perjudicados. Yo te pongo un ejemplo. Imagínate que hay un niño, está en un patio de una casa con su papá jugando con la pelota y de pronto patea la pelota, pasa al patio de la casa siguiente y rompe una mampara de vidrio. Todo vidrio lo rompe. Entonces, vamos a hablar de la casualidad, vamos a hablar de la ausencia de intención, pero para la responsabilidad civil eso no importa, porque vamos, que tú seas el propietario de esa mampara, tú dices, no señor, puede ser de todo lo que usted me quiera decir, pero hay un daño causado y lo tiene que reparar. Ahora, vamos a suponer de que, no sé, pues un trabajador de acá en la región, con su gratificación que le van a dar en julio, se compra su televisor curvo de 85 pulgadas y todavía le queda para su viaje a Europa, ¿no? Porque me han dicho que es una gratificación considerable. Se compra su televisor curvo, 3D, invita a sus amigos a ver el partido al final de la Eurocopa, se ponen sus lentes y uno de ellos, pues, en el momento que mete un gol Portugal, pues quiere abrazar a Cristiano, se acerca al televisor, pero como está con estos lentes y está el 3D, no calcula bien y lo tira al piso y lo rompe. Entonces, podríamos hablar de la casualidad, podríamos hablar de la ausencia de intención, podríamos hablar de que, bueno, nadie tiene la intención de causar el daño. Sí, pero la responsabilidad civil no parte de esos criterios. La responsabilidad civil dice, hay un daño, no es la canción, ¿no? Hay un daño, ¿sí? Hay una persona perjudicada y hay alguien que ha ocasionado el daño. Y se tiene que reparar. Ese es el principio. Entonces, si volvemos, no vamos a volver nuevamente a la diapositiva, pero si lo recordamos, vemos que el rojo impacta. Ahora, la pregunta que nos haríamos, ¿por qué lo impacta? ¿Sí? Ese es otro tema también. Porque ahí también vendría el argumento. El argumento diría, oiga, señor, pero está bien, es cierto, el rojo lo impactó. ¿Por qué lo impactó? Esa es la pregunta, diríamos, sí, pero usted tiene que ver... ¿Por qué el amarillo dobló? No, pero eso es condicionar, pues, condicionar mi acto al acto de otro. Y es lo que siempre parece justificarse en los temas de tránsito, ¿no? Y lo vas a escuchar de muchas personas. Porque según los principios que usted nos está indicando y que son parte del marco legal, pues cambia la historia, la perspectiva de lo que muchos vemos y justificamos, ¿no es cierto? Porque a primera vista todos diríamos de que tiene que pagar el amarillo. ¿Por qué? ¿Y cuál es la justificación para que el amarillo pague? Porque se metió en ese carril de forma indebida, de forma intempestiva, ¿no es cierto? Porque cometió una infracción. Exacto. A ver, vamos a analizar en ese caso quién tuvo el dominio del hecho. Y acá viene el ejemplo del golpe, ¿no? Imagínate que una persona con una mano lesionada, con los dedos fracturados, se presenta ante un juez civil para demandar a otra persona por ese daño causado y que esto le ha producido a él, pues, una pérdida, un desmedro, que no ha podido trabajar, que ha perdido dinero. Y cuando el juez le pregunta, bueno, ¿y cuál es el motivo por el cual lo demandas a él? ¿Cómo te ocasionó ese daño? Entonces la historia es que, bueno, yo tengo estas lesiones porque ese señor en una reunión se portó malcriado, se puso faltoso, y como yo dije, pues, oye, ¿tú por qué eres malcriado? Me dijo, yo soy, pues. Entonces agarré, no me aguanté y le di un golpe. Y producto del golpe que le doy, tengo estas lesiones. Entonces, mira lo que estoy diciendo yo. Mi acto, mi acción, fue condicionada por el acto del otro, lo cual es absurdo. O sea, mis actos son condicionados por mis propias acciones, mis propios pensamientos, mis mandatos que vienen de mi cabeza con respecto a las acciones físicas que yo voy a realizar y no con respecto a la que hace el otro. Entonces, ¿qué estaría argumentando este señor de vehículo rojo? Yo lo golpeé porque él volteó. Bueno, y vamos. ¿Y podías haber evitado golpearlo? Si ve, mira, observa el cuadro nuevamente. El conductor del vehículo rojo, además de chocar, ¿tuvo otra opción? Sí. ¿Cuál que pudo haber hecho también? Pudo haber detenido su vehículo, pudo haber disminuido la velocidad, pudo haber cambiado de carril. Y ahí entraría justamente el artículo que en algunos programas atrás conversamos y decíamos que el señor conductor tiene que tener el control total para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces definitivamente el vehículo rojo también estaba corriendo, ¿no? De hecho, no tenía el control total para evitar estas circunstancias que se pueden presentar. Que debió tenerlo. Que debió tenerlo, efectivamente. O sea, es un incumplimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí ya cambiaría el pensamiento de justificar su demanda, decir que el amarillo tiene que pagar con sus costos.
Es correcto, y para efectos, te decía, de la responsabilidad civil, y espero que los televidentes ya hayan captado la idea, porque todo esto no es simplemente algunas conjeturas que yo estoy dando, algunas ideas o algo que a mí me parecería. Si vemos la siguiente diapositiva, después de la responsabilidad civil, vamos a ver lo que expresamente indica el Código. Bueno, la responsabilidad penal o la responsabilidad sancionadora hablamos, que era, mira, no sé si le das lectura para diferenciar con la responsabilidad civil. Responsabilidad penal o sancionadora. Sirve como refuerzo de las normas que prescriben o prohíben modelos de conducta. Significa la realización de un juicio de valor negativo sobre la conducta concreta del individuo, es decir, un reproche. Se basa en la culpabilidad, la amenaza de reproche actúa como factor disuador preventivo. Mira, entonces tenemos que mira la diferencia de la responsabilidad civil con la responsabilidad penal o sancionadora, porque lo de las papeletas es sancionadora, lo penal es cuando vas a la cárcel. Dice que busca castigar o una conducta que se considera reprochable y se basa en la culpabilidad. O sea, aquí tiene que haber culpabilidad sí o sí para poder darle un castigo. En cambio, la responsabilidad civil no. ¿Qué es lo que defiende, protege la responsabilidad civil, ¿no? ¿O qué se busca proteger? El derecho a la propiedad. Ahora tú dices, bueno, si tú tienes una propiedad también tienes que cuidarla, pues no lo vas a meter por cualquier calle, por cualquier lugar. Es correcto, yo tengo que cumplir una serie de normas. Y si las incumplo, pues voy a tener mi responsabilidad administrativa y mi infracción. Pero no dejemos de lado el principio básico, que es nadie tiene derecho a dañar. Si entendemos eso, pues vas a ver que vamos a manejar de manera diferente. Porque si yo voy a tener que pagar, pues tendré que ir con mucho cuidado, porque esa es la idea casualmente de la responsabilidad civil. Traslada la responsabilidad civil a la seguridad vial, debe tener un efecto muy grande ahí. Decía que si pasamos a ver el Código Civil, ¿no? La siguiente diapositiva que nos hablaba ya expresamente, y ahí lo tienes, el artículo 1970, dice responsabilidad por riesgo, ¿no? ¿No? Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Entonces ahí tenemos nosotros un artículo del Código Civil en el cual expresamente está indicando, dice que aquel, y vamos a ver hasta la coma riesgoso, actividad riesgosa, peligrosa, podríamos reemplazarlo con eso, ¿no? Aquel que manejando un vehículo automotor, que es una acción riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a reparar. Mira que no dice lo causa por dolo, lo causa por culpa, lo causa por negligencia, lo causa por imprudencia. Ahí no dice eso, simplemente dice el que realiza esta actividad y causa daño está obligado a repararlo. ¿Y esto qué significa? Responsabilidad objetiva. Bueno, vamos a hablar un poco más de ello, pero ¿le parece si hacemos una brevísima pausa y regresamos aquí en tu programa Hablemos de Tránsito con Vialex? Volvemos. A todos los que ven T-Vial les sugiero que se monten a la bicicleta, que aprovechen la caminata y que puedan utilizar estas formas de transporte justamente para llegar a sus destinos. Les va a hacer bien, los va a hacer felices, los va a hacer mejores. Un fraterno mensaje justamente de pensar la ciudad como un lugar para ser cada vez mejores y para poder lograr nuestros objetivos. Mi mamá siempre está preocupada. ¡Cuidado, cruzar la calle! ¡Mira para los dos lados! A mí me dice, la gente anda como loca. ¿Por qué la gente andará tan apurada? ¿Sabrán que el año pasado murieron más de 500 personas en el tránsito? ¿De qué sirve correr si no llegas a reunirte con tu familia?
Hola, ¿qué tal? Soy Melanie Urbina. Quiero mandarle un beso enorme a todos los jóvenes chalacos que yo sé que son conscientes y responsables. Vean toda la programación de TV Vial. Y yo sé que ustedes saben que el cambio no tenemos que esperar que empiece en el otro, sino en nosotros mismos. Continuamos en su programa Hablemos de Tránsito con Vialex. Bienvenidos a nuestros amigos que de repente recién se están conectando. Ustedes pueden ver nuestros programas gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la Región Callao y al estudio jurídico Vialex, del cual es director el doctor Marcos Agurto. Y hoy día estamos pues hablando sobre un tema muy importante, es la responsabilidad por accidentes de tránsito. Hasta aquí hemos tocado algunos puntos, hemos definido, digamos, nuevamente que hay muchos ámbitos, que son tres, ¿no? Que es la responsabilidad administrativa, civil y penal. Y ese no era el enfoque, el concepto que el ciudadano muchas veces de a pie conoce, ¿no? Él simplemente dice, él se metió, él es el culpable, él es el responsable y punto. Pero a través de este programa, a través de estas enseñanzas con el doctor, pues justamente estamos tocando cada una de las responsabilidades para que podamos entender muchísimo más. Y hemos mostrado pues una imagen que ya la hemos venido mostrando ya en algunas ediciones anteriores para que nuestros amigos lo tengan bien en claro. Y bueno, ahora tenemos justamente también el video con que iniciamos el programa. Ahí tenemos a dos señores conductores pues discutiendo, ¿no? Golpeándose por el hecho de un accidente. Bien, aquí tenemos nosotros un caso y es bueno seguir viéndolo ahí. ¿Te has preguntado, Israel, por qué estos señores de manera utilizan la violencia en este caso? O sea, ¿cuál es la finalidad de estos actos? ¿Por qué lo hacen? Supuestamente para saber, bueno, saben que se echan la culpa, ¿quién es responsable de quién? No quieren asumir la responsabilidad. Ellos están en estos momentos, ahí están decidiendo de manera violenta y por la fuerza, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿No? ¿Y es por qué? Porque como todavía este programa no ha sido emitido, todavía este programa no se encuentra en las redes, todavía este programa no está la grabación en manos de educadores, de docentes, de fiscalizadores, de instructores, de conductores, es que todavía estas personas no entienden de qué responsabilidad estamos hablando y cuál es el caso. Aquí es evidente, los que han estado atentos a este programa dirán, bueno, pero si ahí es evidente que de acuerdo a ello, el deber de reparar el daño causado es el que impactó. Y a todas luces, pues es el cúster. Pero el conductor del cúster entiende y dice... No, el señor del taxi, el vehículo, es el que se metió de repente. Entonces, él tiene que pagar. Pero eso es cierto. ¿No? Es algo que decir, bueno, ¿y por qué le pegaste? Bueno, porque se portó mal. ¿Por qué le diste un golpe? Porque me miró feo. Entonces, es decir, que estamos justificando nosotros actos que no son posibles realizar dentro de una sociedad civilizada. Y el principio 1, hay un deber de no dañar. Y ahí tenemos nosotros una discusión. ¿Por qué la discusión? Estas personas no entienden estos principios de la responsabilidad, porque si los entenderían, no tendrían por qué discutir, no tendrían por qué agarrarse a golpes, sino simplemente, y es más, quizás si ya hubieran entendido estos principios, quizás este accidente no se hubiera consumado.
Es muy probable, doctor. Bueno, de hecho que no, porque muchas personas luego de conocer los principios de la responsabilidad, pues hasta cambian un poco su forma de manejar, cuando saben que van a tener que pagar. Doctor, y volviendo de repente a tocar el punto de la imagen, justamente nos están comentando a través de las redes sociales y nos cuestiona acá uno de nuestros amigos y nos coloca, o sea, si alguien es imprudente, sale bien librado, ¿no? Nos coloca por acá y la persona pues que es imprudente encima, yo le tengo que pagarle. Entonces esta lógica como que no va de repente con nuestra escala de valores, con nuestros patrones de conducta y pensamos de que, pero la persona es la imprudente, nos dice acá nuestro amigo, y yo le tengo inclusive que reparar los daños y todo a causa de su imprudencia, de su mal accionar. Entonces, ¿cómo va por ahí esta idea para que nuestros amigos puedan tener un poco más claro esta definición? Bueno, aquí hay que preguntarle, decir, el televidente dice, ¿no? O sea que si el otro es imprudente, yo no tengo ya el derecho a golpearlo, lo vamos a traducir así. Entonces, él asume que la seguridad en el tránsito, la obediencia a reglamentos es algo inherente a su persona. O sea, cada vez que haya una persona que vulnere una norma de tránsito, yo lo voy a golpear y lo voy a dañar porque es mi derecho. Ese es el razonamiento equivocado. Entonces, él se cree el titular del derecho, o mejor dicho, del cuidado de las normas de tránsito. Es un justiciero. Es un vengador, es un Charles Bronson. ¿Por qué? Porque él dice, ya, si se pasa la luz roja yo lo golpeo y bien golpeado se queda. ¿Por qué? Porque ha vulnerado una norma. Perdón, la responsabilidad administrativa tiene que ver con la papeleta y corresponde a la municipalidad, punto. La responsabilidad por el daño causado la asume el que causa el daño. Entonces, claro, yo entiendo el esquema, ¿no? El esquema, la forma de pensar y vamos a decir que no ha habido un momento, en algún momento de mi vida que también lo haya pensado así, si lo pensamos con una lógica, pero una lógica que si vamos a compatibilizarlo con las normas, con la ley, exacto, con los principios constitucionales, yo creo que en tu caso, si retrocedemos 12 meses atrás y veías esa imagen, pues apostabas 1000-1 a ganador, ¿no? Decías, el amarillo es el responsable. Hoy en día ya lo ves y dices, bueno, me queda todavía unas dudas, o mejor dicho, estoy convencido ya, pero hay personas que todavía no entran en esta frecuencia. Volvemos aquí, ¿no? Señor, o sea que si alguien es imprudente, ¿sale bien librado? Definitivamente no va a salir bien librado, porque va a tener daños en su propiedad. Y va a tener sus papeletas también por responsabilidad administrativa. El caso es, ¿va a tener que reparar el daño causado? No, porque en ese caso el daño se le ha causado a ellos. Nosotros hemos visto la regla de la responsabilidad civil en el Código Civil. O sea, en este programa, y vamos a hacer esa tingencia, no estamos dando opinión. O sea, no sé si después del programa sale un letrerito que dice la región Callao no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. No, es que yo no estoy dando opinión. Yo estoy enseñando aquello que está en la norma, que está en la ley. Y la ley del Código Civil es clarísima. Dice, aquel que maneja y causa un daño está obligado a repararlo. No tenemos más que decir. Hemos visto que la responsabilidad civil no parte del principio de la culpabilidad. No necesitamos una infracción de por medio, sino objetivamente necesitamos simplemente un daño causado y una relación. Este artículo 1970 pues es el que nos abre las puertas para poder entender el principio de la responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva, nosotros decimos en la siguiente diapositiva, vamos a ver esto de la objetividad. ¿Y qué significa la objetividad? Me importa qué, mas no me importa mucho el por qué. ¿Cuál es el caso? ¿Golpeaste? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, hay responsabilidad. Y paga. Bien. Asume el claro. Entonces, eso es el principio de la responsabilidad objetiva. Entonces, si revisamos la siguiente imagen, lámina, la siguiente imagen. Si es que la tenemos ahí. Ahí tienes. Por ejemplo, ahí tienes una casación, que es un pronunciamiento, ¿no? En este caso la Corte Suprema, en el cual se ha ventilado un caso por accidente, y esta es la opinión que ha tenido la Corte, en este caso nuestro máximo tribunal, con respecto a este accidente. No sé si le puedes dar lectura. ¿Cómo no? Vehículo como bien riesgoso. Debe tenerse presente que el vehículo como tal constituye un bien riesgoso o peligroso, y su condición
y su condición una actividad que tiene las mismas características, las que conlleva la obligación de parte del conductor a reparar el daño causado. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué entiende el máximo tribunal? Dice, oiga, un vehículo y la conducción de un vehículo de por sí es un bien riesgoso o peligroso. Y la actividad de manejar un vehículo es el que tiene iguales características. Y dice, por lo tanto, si bajo esa condición de manejar un vehículo automotor se ha causado un daño, el que causa, miren lo que dice, no dice el que comete la infracción, el imprudente, el bacán, no. El que causa tiene el deber de reparar. El siguiente cuadro, que es otra jurisprudencia, también nos va a hacer entender, esto también tenemos otra casación del año 2000, 25 de agosto, también la Corte Suprema ha dicho lo siguiente. Transporte como actividad peligrosa. Por el solo hecho de haberse encontrado el vehículo automotor en movimiento o en su uso ordinario, constituye un peligro potencial. Es criterio aceptado y reconocido uniformemente tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que se entiende por actividades peligrosas aquellas realizadas por medio de transporte. Entonces aquí tenemos que para el derecho, tanto la doctrina como la jurisprudencia indican que cuando tú manejas un vehículo automotor o realizas una actividad de transporte, ya de por sí esto se entiende como una actividad potencialmente riesgosa o peligrosa. No hay duda ya para la interpretación del artículo 1970. Entonces, cuando el 1970 empieza diciendo aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, la realización de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño, nosotros ya sabemos que esa parte podríamos entenderla como el que maneja un vehículo automotor y causa daño está obligado a repararlo. Definitivamente. Hay personas que dirán, ¿no? Bueno, sí, hay otra duda por ejemplo, en las redes. Algo lo que le quería comentar, que por acá también apunté que nos estaban compartiendo. O sea, si mañana un tipo X, o sea, yo estoy yendo a mi carril, nos dice un amigo, a mi velocidad, ¿no? Y mañana un tipo X pone su vehículo para que yo lo atropelle, entonces, ¿cuál es ahí el...? Lo va a tener que pagar, eso, ¿no? Claro, o sea, creo que él lo entiende como me van a sacar plata, o sea, es fácil sacar plata, si mañana cualquiera después que ve este programa, ¿no? Va a ir y va a colocar un vehículo al frente o se va a cruzar con la intención de que yo pues lo impacte y tenga que reparar el daño causado. Pero aquí que vamos a entender este planteamiento. Este planteamiento dice, si alguien pone un vehículo al frente, yo no soy capaz de controlar mi vehículo y lo voy a chocar. Creo que volveríamos entonces a mencionar lo que iniciamos las primeras ediciones de Hablemos de Tránsito con Vialex, y les decíamos de que el conductor tiene que poder controlar al 100% su vehículo para evitar cualquier tipo de accidente. Claro, es como decir, entonces mi conducta, mis actos están condicionados a un acto del otro. Quiere decir que si el otro coloca un alto al frente, yo no voy a poder hacer nada para evitarlo. Yo ponía un ejemplo alguna vez, ahí tenemos unos casos terribles, pero nosotros ya si vamos a ver desde el punto de vista pues de la responsabilidad civil, la responsabilidad objetiva, solamente nos queda decir y podríamos concluir en algo, ¿no? El que daña, paga. Asume los costos y punto. Asume la responsabilidad. Entonces, para los que todavía le parece un poco injusto, porque sé que hay mucha gente, yo veo que ahí estás mirando ahí las redes y creo que muchos están protestando por lo que están escuchando en estos momentos. Me preguntan, ¿no? Doctor, y si usted fuera el abogado del rojo, ¿no? ¿Cómo lo defiende? O sea, ¿cómo lo defendería? Porque entonces quiere decir de que ya para qué va a contratarlo a ustedes o un abogado si ya va a tener que pagar. Bueno, aquí vamos a analizar un hecho más y vemos el cuadro siguiente en el cual vamos a ver la ley 27181, creo que la conoces, eres un amplio conocedor ya de ella, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el artículo 29 habla sobre la responsabilidad civil. Muy bien, vamos a darle lectura entonces. Dice, la responsabilidad civil deriva de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores, es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y prejuicios causados. Allí hemos hecho el resalto de una palabra, no sé si se llega a ver. Sí, objetiva. Objetiva. Entonces, ¿qué entendemos cuando vemos esta palabra?
Y esto es una ley, la ley de tránsito y transporte terrestre dice que la responsabilidad proveniente de los accidentes de tránsito de vehículos automotores es objetiva. ¿Y objetiva qué significa? Volvemos nuevamente. Me importa el qué, no me importa el por qué. Es una responsabilidad que nace simplemente con el daño causado, sin tener necesidad del punto o parte de un punto de partida de una infracción, ni tampoco de la culpabilidad o la imputación de un hecho contrario a las normas, porque el simple hecho de dañar ya es un hecho contrario a las normas. Entonces, mira, la ley, el Código Civil, ¿no? Y repito, no es mi opinión, estamos nosotros conociendo las normas que regulan aquí, y yo creo que no hay que discutir con las normas están, hay que cumplirlas. Doctor, ¿cómo me libero de responsabilidad? Algunos dicen, debe haber alguna forma, debe haber un camino de que no me encuentro en responsabilidad, ¿no? Debe haber un camino, una manera en la cual, una vez que se produce el daño, podría tener alguna justificación. Y sí, vemos tenemos otra imagen también, por favor, que mostrar. ¿No? Y a ver, mientras la van preparando vamos explicando. Miren, el caso es el siguiente. ¿Me puedo liberar de responsabilidad? Sí, hay casos en los cuales se justifica el daño causado. A ver, ¿cómo podríamos justificar un daño causado? El caso que a mí me gusta siempre graficar es el del bombero. Muy bien. O sea, tú estás en tu casa, estás fuera de tu casa, no hay nadie, entonces resulta que hay humo, los vecinos llaman a los bomberos llegan, encuentran puertas y ventanas cerradas y no tienen más remedio que para poder sofocar el posible incendio que hay alrededor, van a destrozar con hachas, ¿no? Con barretas, ¿no? con algunos instrumentos, van a destrozar tu puerta, van a destrozar tus ventanas para poder ingresar al domicilio, van a sacar las ventanas, ¿no? Y van a mojar todo para tratar de evitar que el fuego se propague. En ese caso, si tú evalúas todos esos actos han provocado daño. Definitivamente. Han provocado daño. Entonces, ahí algún televidente muy acucioso dice, oye, pero ahí hay daño, entonces lo demando al bombero. ¿No? Lo cual es absurdo. Dice, aquí estamos justificando, si vamos ahora sí, lo tenemos, la irresponsabilidad. ¿Irresponsabilidad qué significa? Que no van a encontrar responsabilidad civil, o sea, el deber de indemnizar, por estas razones que lees a continuación. Muy bien, artículo 1972. Irresponsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de imprudencia de quien padece el daño. Interesante. Ese es el artículo que dice que el autor de este daño, según el artículo 1970 que revisamos hace un momento, ¿qué decía el 1970? El que manejando un vehículo causa daño está obligado a repararlo. Dice que en ese caso ya no hay obligado a reparación del daño si el caso fue por un caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, ¿cuáles serían estos casos, doctor? De repente, ¿algún ejemplo? Bueno, el caso fortuito en el derecho, en la doctrina, le llamaban desde el derecho romano los actos de Dios o los actos de la naturaleza. Es decir, aquellos en los cuales no había una relación entre un acto humano y el daño causado. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Cae una piedra del acantilado, ¿no? Hay un huaico, un deslizamiento que hubo en Chosica y se llevó vehículos y los vehículos a su vez causaron daños en viviendas o en personas. O por ejemplo, el ejemplo también que es un poco curioso, ¿no? Que cae un rayo, parte un árbol y el árbol cae sobre el vehículo y mueren dos ocupantes. Entonces tenemos, en el caso fortuito, le llamamos el acto en el cual no hay una relación directa entre el daño causado y un acto humano. Y obviamente ahí no hay responsabilidad. Por ejemplo, cuando cae la roca del cerro y cae sobre el vehículo y un pasajero es lesionado, ocurre un caso, ¿no? Estaban llevando en un bus un pasajero, cae una roca, la roca rompe el vidrio le causa lesiones al pasajero. Y el pasajero demanda al conductor, pero el conductor logra eximirse de responsabilidad civil apelando a este artículo 1972 que dice de que no hay responsabilidad de indemnizar cuando se trata de un caso fortuito. Y si se tratara, por ejemplo, puntualmente de la Costa Verde, doctor, ahí tenemos muchos accidentes que hemos visto a través de los medios de comunicación por el tema del deslice de piedras. Claro, rocas. Y que caen y causan lesiones. Pero aquí tenemos cuando estamos hablando de la falta de responsabilidad o el deber de indemnizar, nosotros estamos pensando desde el punto de vista del conductor.
¿no? Del deber de indemnizar. Ahora, si existen otras circunstancias, por ejemplo, cayó la vez pasada un árbol en Barranco, pero existe una autoridad que tiene el deber de cuidar, pues si el vecino de Barranco, dentro de sus pagos que hace arbitrios mensuales, ahí dice parques y jardines, entonces tiene que haber alguien que supervise que esos árboles que tienen la raíz podrida o picada, pues los hayan retirado o hayan tomado una medida de seguridad. Ahí tenemos relación. Claro. Ahí tenemos relación. Ahora, en el caso de los acantilados, de los cerros, pues es como decirle que si el Ministerio de Transportes tuviera que sostener todas las rocas que hay a lo largo de la carretera central. Y en algún momento también se mencionó pues que tenemos un letrero que nos dice cuidado, ¿no es cierto? Precaución. Una señal preventiva que nos dice aquí está en una zona de derrumbes y si tú estás pasando con un riesgo conocido. Entonces, hay algunas formas ahí, pero el caso fortuito teníamos entonces como un caso de excepción de la responsabilidad civil. Tenemos también otro caso que es el caso de fuerza mayor, que ya lo habíamos hablado al bombero, ¿no? Claro. O sea, me he visto forzado a ocasionar un daño. Bueno, tenemos el artículo 1973. No, en el mismo falta, mira, si okay. Son 4 casos, 4 casos, caso fortuito, fuerza mayor, dice de hecho determinante tercero o la imprudencia que padece el daño, ¿no? Entonces hemos visto el ejemplo del caso fortuito, fuerza mayor, el ejemplo del bombero, de hecho determinante tercero, ¿no? Ahí tenemos hecho determinante tercero. Aquí hay un ejemplo también muy gráfico, ¿no? Imagínate que estás en un auto y estás esperando el cambio de luz de semáforo y detrás viene un camión, te impacta y te lanza contra un grupo de personas. Es cierto que existe la relación causa-efecto entre tu vehículo y el daño causado a las personas, pero se puede alegar la falta de responsabilidad civil por el hecho determinante tercero. Es decir, si esto se produjo, no fue por un acto que yo realicé. Es cierto, físicamente tomé contacto, pero tomé por el hecho determinante un tercero. Quiere decir la fuerza irresistible del vehículo que venía atrás que me lanzó contra el otro. Hace 2 días ocurrió un hecho lamentable en el cruce, creo que era Tomás Valle con Universitaria, en que un cúster sale, se despista y si te das cuenta y ven el video, el cúster no toca para nada al peatón o al mecánico que muere, no lo toca. El cúster sube a la vía auxiliar, impacta un auto y empuja ese auto contra el peatón o el mecánico que estaba inflando la llanta en la parte delantera. El mecánico sufre lesiones. Ahora, si vamos nosotros al hecho de responsabilidad civil, el cúster por ese momento, yo no lo he tocado al señor. ¿Qué ha sido? Ha sido el auto blanco. Sí, pero ha sido por la fuerza del impacto que tú le has dado. Claro, el señor del auto podría decir, un momento, yo no lo he no he cometido este accidente por mi propia voluntad, sino por la fuerza del vehículo que me estaba empujando. Y ahora sí, vamos a cambiar el lenguaje. Acabas de decir, yo no he provocado este accidente. Vamos a ver, yo no he causado ese daño. Y vamos a verla nuevamente en 1972 y vamos a decir, señor, yo no he ocasionado este accidente. Señor, yo no he causado este daño. Claro, yo no he causado este daño. Por un acto propio de mi voluntad. El 72. El 72, que es... Cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. Y aquí viene la causa, ¿no? De hecho determinante de tercero. Entonces, aquí si se le quiere imputar responsabilidad civil a este conductor del auto blanco que impacta al mecánico, él podría, o mejor dicho, su defensa podría alegar, señor, esta ha sido la fuerza irresistible, el hecho determinante de un tercero. Por lo tanto, yo no tengo el deber de indemnizar ni de reparar. Eso es un caso. Y el último caso que teníamos en ese cuadro de 1972 era la imprudencia del que padece el daño. Aquí tenemos un espejismo, ¿no? Cuando hablamos de la imprudencia que padece el daño, nos parecería que nos está diciendo, oye, pero ahí está la responsabilidad del amarillo, ¿no? Esto no es correcto, ahí no está la responsabilidad del amarillo. Cuando hablamos de la imprudencia que padece el daño, para poder alegar esta causa de irresponsabilidad civil, o sea, falta de responsabilidad civil, tendríamos que probar algo. Tendríamos que probar que realizamos todas las acciones a nuestro alcance para evitar que ese daño se produzca, pero que aún así, habiendo tomado todas las medidas de precaución, se produjo por una sola causa, el acto del que padece el daño. Yo creo que en el caso del rojo con el amarillo no podría alegarse eso, ¿no? Imagínese que el de rojo diga, no, pero yo tomé todas las acciones necesarias, pero tú pudiste detener tu vehículo. No es que no pude, ¿por qué no pudiste? ¿Pudiste irte al otro carril? No, pero no pude. ¿Pudiste disminuir el abrazo? No, pero no, ¿por qué no pudiste? Y acá viene la respuesta clásica, es que no me dio tiempo.
O sea, es que no lo vi. no. Vamos, mira, la excusa es esta. No me dio tiempo. Disculpen, el tiempo transcurre solo. Nadie te da. Sí, es que pues, mira, a veces hoy día vi un amigo que había posteado algo así como que ha salido una noticia que la pasta no engorda. Y ya salen los tallarines, los fideos, y dice la pasta no engorda. Y lo lee el artículo y dice, claro, la pasta no engorda, el que engorda eres tú. Claro. ¿No? O sea, usamos mal el lenguaje y aquí también tenemos eso, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que cuando salió el vehículo ya no me dio tiempo. Mira lo que piensa este conductor. Él piensa que los demás le dan tiempo al momento de manejar, no que él toma su tiempo para avanzar. Y es de esta manera, con estos juegos mentales, en los cuales justificamos nuestros actos. Que pareciera lógico, ¿no? Parecería, ¿no? Y creo que en algún momento, y hay que hacer un acto de contrición y propósito de enmienda, alguna vez lo hemos creído también, y es bueno que por medio de esta conversación que hemos tenido el día de hoy, que saquemos como conclusión algo, ¿no? Si tú dañas, vas a tener que pagar. ¿Cómo hago para poder liberarme de responsabilidad? Bueno, hemos visto que hay. Si llegamos a probar que fue un caso fortuito, si fue un estado de necesidad, si fue un acto determinante de un tercero, ¿no? O teníamos también el último caso de la responsabilidad civil, de que habíamos tenido todas las acciones del caso, pero la imprudencia del otro no nos lo permitió. Ahí nosotros nos vamos a liberar de responsabilidad civil. ¿Qué pasa si no nos podemos liberar, doctor? Pero aún me queda una duda. ¿Cuál es? Mira, ya, vamos a ver, el amarillo, usted me dice que yo no lo debo chocar, pero lo choqué. Lo último que me queda ahí lo tenemos en el 1973 y habla de la reducción judicial de la indemnización. Muy bien, vamos a leerlo en todo caso. Reducción judicial de la indemnización. Si la imprudencia solo hubiera concurrido en la producción del daño, la indemnización será reducida por el juez según las circunstancias. Muy bien, entonces ahí tenemos, dice que si hubiera imprudencia de parte de la persona que padece el daño, el juez va a reducir la indemnización. Entonces, no es que me voy a liberar de mi deber de reparar, sino que el monto de indemnización que tengo que pagar se va a reducir. El juez lo va a reducir. ¿Y por qué? Apelando a este principio que dice, si hubo imprudencia que padece el daño, ¿sí? O sea, si concurrió, si acompañó al acto del rojo la imprudencia del amarillo, entonces el juez va a decir, vehículo rojo, tienes el deber de indemnizar, pero va a ser menor tu indemnización al vehículo amarillo, toda vez de que él también actuó de una manera que contribuyó para que esto pase. Entonces ahí tenemos ya resuelto todo el problema. Y bueno, a los amigos televidentes que manejan vehículos automotores, simplemente una cosa, ¿no? Ya saben cómo liberarse de responsabilidad, cómo reducir la responsabilidad, pero la mejor manera es manejar a la defensiva, cumpliendo con las normas de tránsito y evitando todos estos eventos para que no estén como esa pareja del comienzo que vimos que se estaban agarrando golpes. Ahora, si ellos ven este video o ven esta clase, la próxima vez, que espero que no haya próxima, ya directamente y sin necesidad de apelar a los golpes, sabrán solucionar el problema de la responsabilidad. Claro que sí, de la forma más correcta, a través pues de las vías correspondientes. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que siempre están viendo la información de TVial y que están al tanto pues de cada una de las ediciones de Hablemos de Tránsito con Vialex, acompañados pues del doctor Marcos Agurto. Bueno, queremos enviar saludos para Liliana Segarra, que desde España está al tanto de la transmisión de cada uno de nuestros programas. Recuerden, todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, gracias a la Gerencia de Transportes, ustedes ingresan a tvial.regioncallao.gov.p y pueden disfrutar de nuestros programas, y luego lo estaremos subiendo también en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan seguir informándose y repitiendo y replicando y compartiendo cada uno de los videos para que muchísimas personas más puedan ampliar sus conocimientos y entender un poco más el marco jurídico, las normas, y poder explicarlo a otras personas que muchas veces desconocemos de todo ello, pero estamos seguros que a través de estos programas ustedes están aprendiendo muchísimo. ¿Algo que agregar, por favor? También a invitarlos por medio del correo de TVial y la página de Facebook para que también sugieran los temas, ¿no? Ahí este tema, por ejemplo, ha sido a pedido, a solicitud
¿no? Habíamos visto que faltaba concluir un poco con respecto a la fiscalización, y así como hay muchos temas que se deben de tratar, y aprovecharemos pues también la sugerencia de los amigos, ¿no? De los televidentes, para poder plantear los nuevos temas en este programa de Hablando de Tránsito con Vialex. Claro que sí. Ustedes recuerden que toda la información la tienen en nuestras redes sociales y en el programa que subimos a YouTube. Ahí también estamos anexando la dirección web del blog de Vialex para que puedan también leer la información y puedan enterarse un poco más sobre estos temas muy importantes. Que tengan un buen fin de semana. Nos estaremos encontrando en una nueva edición de Hablemos de Tránsito con Vialex. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Chau.